Seguimos en Palabra de Campo y vamos a recibir a nuestro invitado. Está aquí con nosotros Pedro Zavala, que es el presidente de APA, que es una entidad nueva. Yo digo nueva, pero porque no es de las que conocemos históricamente. ¿Cuánto tiene Pedro APA? APA va a tener 2 años. 2 años. Surge del grupo famoso de autoconvocados. Exactamente. Que en su momento hacen un manifiesto donde deciden pedir por ser autónomos y por crear una entidad. Laburan mucho por esto, mucha gente detrás de 14 provincias productivas. Y bueno, logran después de muchos intentos la institucionalización a fines del 2021. Después de lograr la institucionalización vamos a una elección donde resultó electo presidente y una comisión que todavía está activa hasta el día de hoy, que va a estar hasta marzo del 2024. Es muy interesante la idea y el surgimiento de APA como entidad, porque claramente venía ocurriendo algo que es que los productores no se sentían representados dentro de lo que son las 4 entidades, o por lo menos no, me imagino yo, que no encajaban en ninguna de las 4 por alguna razón. Entonces decidieron armar una asociación de productores. Hagamos un poquito de historia breve. Cuando pasó lo del 2008, había un montón de productores enojadísimos. Sí, me acuerdo. Y yo recuerdo en ese momento, yo tenía un contacto con un montón de gente y hablábamos que, en ese momento la presidente de ese momento sugirió a la mesa de enlace que levantáramos las medidas que llevábamos en la ruta porque íbamos a llegar a un acuerdo. En ese momento yo tuve la posibilidad de charlar con algunos presidentes y decirles, la realidad es que no lo creo, claro. No creo que lleguemos a un acuerdo. Y se levantaron todos los piquetes de la ruta, todos los cortes de ruta, y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, no llegamos a ningún tipo de acuerdo, después vino la 125 y demás. Pero lo importante es que nosotros seguimos en contacto, claro, que uno de estas cuestiones aprende mucho, seguimos por muchos años en contacto. Después decidió institucionalizarse, quizás por algunas diferencias con la mesa de enlace, no por controversias totales, claro. No es tan así. Claro. Además, la realidad y honoris causa, yo tengo una excelente relación, sobre todo con el presidente de la Rural, que casi mi amigo, y con el presidente de Federación Agraria. Tengo un contacto bastante estrecho. Con Carlos Ochettoni y con Nicolás Pino. De hecho, cuando cuando asumí la presidencia, tuve muchas charlas y diálogos con ellos. En un momento fuimos parte de la mesa de enlace en la sociedad rural. Y la verdad es que aprendí muchísimo. Ellos tienen muchísima más experiencia que yo. Había que estar en el medio porque ocurrió ¿qué fue lo que ocurrió? Que una cosa es cuando vos tenés una visión de productor y otra cosa es cuando estás de ambos lados. Tenés la visión de productor, pero a la vez representás al agro. Entonces la visión empieza a cambiar un poco. Viste que dicen que la visión es de acuerdo al lugar donde vos te pares. Entonces, por un lado sos productor y por el otro lado asumís una presidencia donde empezás a ser parte de una mesa de enlace o empezás a ser parte de una institución, claro, representativa. Evidentemente ahí empezás a ver otras cosas, otras cuestiones. ¿Y qué aprendiste en ese camino? En esto que me decís, aprendimos, ¿qué aprendiste? Muchísimo. Primero que... Porque los productores muchas veces no entienden a los dirigentes dicen, no nos entienden. Ahí entendí lo que decían los dirigentes. Totalmente de acuerdo. Porque te decía recién, te parás como productor y como dirigente. Entonces, claro, vos como productor pedís y tenés que ver hasta dónde y de qué forma puede llegar el dirigente. Mucho más aún teniendo en cuenta que a mí me tocan 2 años de gobierno kirchnerista. Claro. Donde tuvimos 200 millones de intentos de diálogo y nunca los pudimos lograr. Claro. Y los poquitos diálogos que tuvimos, gracias por venir, chavo, hasta luego, no te puedo dar absolutamente nada. Claro. Y yo la verdad es que no quiero que me des, quiero que me saques, ¿viste? Claro. Que me dejes laburar tranquilo y libremente. Claro. Era un formalismo más que nada. Era un formalismo, cumplimos con todo lo formalismo que nos prometió, que nos exigieron en ese momento la Secretaría y el Ministerio de Agricultura en ese momento. Seguimos todo el protocolo como correspondía y lamentablemente no tuvimos nunca una respuesta que acorde a lo que nosotros queríamos. ¿Y ahora? Y ahora tenemos un nuevo gobierno. ¿Y qué mirada tenés?
Mira, APA es muy representativa, no solo de la sola núcleo, yo te lo contaba recién, representa 14 provincias productivas, entonces están muy involucradas las economías regionales y están muy involucrados los productores de peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro. Yo rescato muchísimo durante estos años, y bueno, estoy con mi familia acá, sí, que me han acompañado. Y es un pudimos tema, ver, ahora vamos a hablar del tiempo. Del tiempo, y pudimos ver la realidad de los productores. Por ejemplo, la cosecha manual de uvas y mosto, el tratamiento que exige, lo que le exige al productor vivir en la finca. Entonces te da otro tipo de mirada. Lo mismo nos pasó en el Alto Valle. La cosecha del Alto Valle es manual, hasta con personas que vienen de otro país, porque no se consigue. Entonces me dio otra visión y otra forma de pensar, absolutamente diferente a la que tenía cuando era productor y protestante. Claro. ¿Viste? Entonces me puse un poco del otro lado y entendí un montón de cuestiones. También te he nombrado a 2 personas que fueron muy importantes, una de ellas, Nicolás, porque hablé muchísimo con él y me dice, mira, te puede llegar a pasar esto, pero tenés que aprender a construir a partir del disenso. Yo la verdad es que hoy hablo muchísimo con él, siempre que tengo alguna duda, o él me llama a mí, y la verdad que tenemos un diálogo bastante fluido. Entonces, medio que me previno un poco de las cuestiones que podían llegar a pasar, que los diálogos no eran fáciles, que los consensos no eran fáciles, pero básicamente lo que más aprendí es a construir a partir del disenso, que eso es algo que tenemos que todos los productores empezar a poner en práctica. Y con esta nueva era, con esta nueva etapa, ¿crees que el diálogo va a ser más fluido? ¿Tenés más expectativa? Sí, la verdad que estamos todos con muchísimas expectativas, pero bueno, hoy lo decía esta mañana en otra nota, tengamos en cuenta que los productores no le estamos poniendo la cintura y el pecho ahora. Es decir, el productor hace muchos años que está sosteniendo un montón de cuestiones, ¿entendés? Te nombro algunas. Está lo mal nombrado que es retenciones, en realidad son derechos de exportación. Exacto. Pero además de eso vos tenés ganancias 35%, ingresos brutos, anticipos de ganancias, ganancia mínima presunta, IVA 10,5 o 21 de acuerdo o depende de qué cuestión. A eso le tenés que sumar impuestos municipales y provinciales, tasas y sellos. Es decir, si yo te hago un desglose de todo esto, sabés que logramos que el efectivo, el bruto de la producción, quede en mucho más, casi en un 80% en manos del Estado. Entonces, quizás es eso lo que tenemos que charlar. No venimos a pelear por nada, tenemos que sentarnos a discutir estas cuestiones. Estamos de acuerdo en ajustar. Me parece fantástico, mira, tengo una niña de 9 años y quiero otro futuro para ella. Pero hay un montón de cuestiones que tenemos que charlarlas, y estas se construyen a partir del diálogo. Es necesario que sepamos esto, porque sí, ajustemos, me parece fantástico, pero ajustemos todos. El gobierno dice que ajustó una parte en lo privado y una parte en el Estado. ¿Crees que no es así, o que en realidad ajustó más la parte privada de lo que debería haber sido hasta ahora? No, se ve un ajuste en el Estado. Evidentemente, cuando vos reducís las secretarías y los ministerios, estás haciendo un ajuste. Ahora, me resulta absolutamente llamativo que aún no se hayan tocado las jubilaciones de privilegio, por ejemplo. Sí. Hagamos un esfuerzo todos, que todavía no se hayan tocado algunas cuestiones como dentro del marco legal, y no lo dije yo, lo repito, dentro del marco legal todo es famosa esta frase. Sí. Ahora la pregunta mía te la hago, ¿las retenciones son legales? Claro. Hay cosas que, claro, a pesar de que estén dentro de la legalidad, hay que discutirlas igual, digamos. Ejemplo esto. Son anticondicionales, pero eso hemos desarrollado millones de trabajos sobre este tema. O sea, son impuestos que surgen del Código Aduanero solamente en una situación de desastre, ¿sí? Que se aplican por un tiempo. Venimos de 30 años. Sí, justamente en estos días repasaba que eran un impuesto transitorio y llevamos 22 años. 22 años. ¿no? 22. Pero todos los impuestos en la Argentina se han dicho que eran transitorios. Hay ejemplos de sobra. Sí, además hay impuestos que me parecen muy discriminativos. A mí me parece que el IVA es uno de los impuestos más discriminativos que existe. Además, vos no podés vender una mercadería con el 10,5
y comprar otras con el 21. Me parece que es absolutamente discriminatorio. Sí, sí. ¿Te quedas un rato más? Sí, seguimos charlando, hacemos una pausa, un alto en el camino y seguimos conversando con Pedro Zavala, que es el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de la Argentina. Así es, ¿no? APA, esa es la sigla concreta. Y tenemos más para conversar. Vamos a hablar de lo que se viene, vamos a hablar de las retenciones, de las que estábamos hablando recién, mal llamadas retenciones de derechos de exportación, porque además el gobierno vuelve a poner la discusión y el ojo sobre este punto, y en particular de las economías regionales, donde ustedes también tienen participación con varias provincias que representan. Así que seguimos conversando en un ratito. Pedro Zavala está aquí en Palabra de Campo. Seguimos en Palabra de Campo y está con nosotros Pedro Zavala, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios. Tenemos tantas cosas para charlar. Bueno, vos solés recorrer mucho. Hace un ratito estábamos hablando de eso, de los lugares donde están, de las provincias que representan, donde tienen productores. En ese recorrer mucho, dame una línea del estado de las rutas. Lo hablamos recién en off. Veníamos por la 5 recién y yo te contaba una anécdota. Sí. En la ruta 5 hace 50 años atrás, que es la misma que está ahora, yo venía con mi abuelo. Mi abuelo tenía una Coupé Torino, una ZX. Y yo era un niño y ahora traigo a mi niña de 10 años por la misma ruta. Increíble. En el mismo estado y con peajes, ¿sí? El único adelanto que vi es que, bueno, hoy tenemos una autovía hasta Luján y una autovía terminada hasta Mercedes. Claro. O sea, hiciste 100 kilómetros en 50 años. Y tenés 5 peajes o 6 peajes, ¿viste? Entonces eso habla de algunas cuestiones que han pasado en este país muy desgraciadas y que hablan muy mal de nosotros, ¿viste? Algo ha pasado en el medio. Lógico. Me da la impresión de que tendríamos que tener una autovía de 5 o 6 carriles, más o menos, de lo que habremos pagado. Pero estamos hablando 5, 7, 3 y 205, las 4 rutas más transitadas del país. Claro. Porque traen toda la producción del sur, la ensamblan con la 14 hacia la triple frontera. Entonces, es necesario, es una fuente de laburo. Entonces está colapsada de camiones. Y yo para hacer 299 kilómetros de Carlos Casares acá, he dado 5 horas. Claro. ¿Me entendés? Eso sí, tenés 58 cámaras de Carlos Casares hasta acá. Claro. Está perfecto que vos cuides a las personas, pero si lo haces por una mera causa recaudatoria, y no, ¿viste? Yo también, entonces, si todos tenemos derechos, yo también tengo el derecho a exigir, porque pago peajes, porque pago impuestos. ¿Entendés? Totalmente. Y ostenta un triste récord la Ruta 5 de más de un muerto por día. Eso es tremendo. Y eso es muy triste. Es muy triste. Pedro, decime, ¿se vuelve a hablar de retenciones? ¿El gobierno otra vez está avanzando con esta situación? Este gobierno es nuevo, acaba de asumir, pero está claro que pide un esfuerzo más para el campo, una vez más, porque se le pide sistemáticamente esfuerzos al campo. ¿Puede el campo hacer este esfuerzo de pagar un 15% de retenciones en las economías regionales? ¿Por qué queremos discutir eso? Y te juro, no voy a parar hasta, ojalá pueda llegar alguien para hacer este planteo. Nosotros hace muchísimos años que venimos haciendo esfuerzo y no vamos a dejar de hacerlo, quiero que quede bien claro. Ahora, tratemos de que el esfuerzo sea común, porque si el esfuerzo es siempre del mismo sector, tenemos 18 o 20 impuestos discriminados que lo charlamos un poquito recién. Me parece que si decís dentro de la ley todo fuera nada, ¿las retenciones son legales? Uh-huh. Me parece que lo tenemos que discutir. Entonces, para eso pagas ganancias, ¿entendés? O sea, me parece que estás superponiendo cosas. Entonces hay un montón de cuestiones para hablar. Entonces estoy totalmente de acuerdo con que se sinceren las cuestiones. Me parece que estamos en una Argentina enferma, grave, terminal por cuestiones que han pasado de la historia, pero tenemos que empezar a mirar hacia adelante a ver cómo resolvemos esto. Y dentro de este tipo de resoluciones está saber en qué estado está el campo hoy, porque venimos con una espalda a la santa soja sosteniendo un montón de cuestiones. Pero también tenés que entender que el año pasado fue la niña más agresiva de los últimos 100 años, fue mucho más agresiva de lo que esperamos. Y no tiene una espalda hoy el productor. Arriesgó totalmente ahora con la gruesa de ahora porque la fina fracasó. Recién veníamos en la Ruta 5 y veíamos máquinas trillando trigos de 800.000 kilos. Entonces tenemos que ponernos los pantalones una vez por todas para decir la verdad, ¿viste? Entonces
El productor está arriesgando mucho, porque arriesgó ahora la siembra gruesa y le puso mucho dinero encima. ¿Sí? Entonces, no cuentes los porotos antes de cosecharlos, ¿sí? Esperemos, y yo sé que esto lo sostiene, hacemos todo el esfuerzo posible, el campo le pone el hombro siempre, pero por favor, sentémonos a dialogar. Hablamos recién de tecnicismos, podemos hablar de un montón de tecnicismos, pero necesitamos más calle. ¿Me entendés? Más recorrido, más calle. Recién hablamos con vos de las economías regionales. Economías regionales absorbidas totalmente por los oligopsonios. Hacen lo que quieren con los productores. Alto Valle de Río Negro, no llegan a cubrir los costos de producción. Nosotros, los pools de siembra cada vez se están diseminando más y las pymes agropecuarias, con el tiempo vamos a desaparecer del mercado, porque si, me venís a ofertar un precio de un alquiler de determinados kilos de soja que yo los hago con mi trabajo y los voy a hacer sin trabajo y evidentemente me vas a correr a la ciudad. Lógico. ¿Viste? Entonces, tenemos que charlar esa cosa, esa discriminación que existe entre la pyme y el pool, en algún momento lo tenemos que poner sobre la mesa. Le contamos a la gente que muchas veces cuando hablamos de precios y que se produce, aunque los números no den, es porque en realidad en la actividad agropecuaria y en todas las actividades agrícolas de la Argentina, siempre el precio te lo ponen, vos no ponés precio. No es como ocurre en el resto de las actividades de la economía, donde vos decís, bueno, hago tornillos, hacer los tornillos me sale 10, los voy a vender a 10 más mi ganancia. En el caso de la producción, no es así. No. Hay un precio que se fija y te dicen, te vamos a pagar tanto por la yerba, como ocurre, te vamos a pagar tanto por el vino, y así podemos decir una enorme cantidad de ejemplos, incluso con los granos. O sea, pasa con todo. Es un libre comercio para algunos y no para todos. Claro, por eso digo, lo explicamos, porque mucha gente por ahí no es tan básico para nosotros por ahí, pero muchos no sé si lo tienen tan incorporado de que efectivamente vos vas a producir y no sabés a qué precio vas a vender. Exactamente. Nunca lo sabés. Exactamente, pero además tenemos que aclarar, porque quizás los consumidores de los productos alimenticios que nosotros producimos dicen, pero ¿cómo? A ver, si te pagan un precio de litro de leche en pie, ¿por qué a mí me cobran este precio también en el supermercado? Entonces tenemos que empezar a hacer claro qué hay en el medio, ¿viste? Aunque duela. Tenemos que empezar a hacer claro de una vez por todas. ¿Por qué si a vos producir un litro de vino te sale esto y yo un litro de alta gama tengo que pagar, o de media gama, tengo que pagar los 6.000 pesos o 10.000 pesos? Claro. Entonces, este tipo de cosas a veces duelen hablarlas, pero las tenemos que hacer, tenemos que poner, si queremos hacer algo en serio, tenemos que hablar de esto. Y lo que hablábamos con vos recién, me parece muy bien los tecnicismos, las figuras, tipos que evidentemente saben mucho, porque técnicamente saben mucho, pero a veces hay que escuchar al productor, hay que escuchar al campo y a la calle. Lo decís porque, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Economía, dijeron que van a escuchar caso por caso en las economías regionales. Ojalá. ¿Tenés esperanza en eso? Ojalá. Yo sería uno de los primeros que dialogaría con ellos. Bueno, tuve una charla en un momento con Pedro Viñó, pero me gustaría hablar con todos. Pero porque seguramente quiero sumar. O sea, no me interesa otra cosa. Esto va a ir al Congreso igual. Sí, pero bueno, soy productor agropecuario, defiendo a los productores, y quiero contar realidades que a veces se pasan por alto, ¿viste? Y ver cómo entre todos le buscamos la solución a esto. Claro. Yo muchas veces tomo este ejemplo, ¿no? Y digo, se produce cada vez menos manzana en la Argentina. Si fuera tan negocio, sería al revés. O sea, el ejemplo más inmediato lo vimos con la soja. Dejó de ser tan atractivo negocio que la superficie de soja empezó a caer. En los últimos años estuvo pasando eso. Entonces, digo, es necesario igualmente ir a explicar que quizá algunas actividades de economías regionales no van a resistir este 15% de retenciones. Se les va a complicar muchísimo. De hecho, bueno, está buenísima la pregunta que me haces porque uno tiene contacto, bueno, uno de los varios integrantes de APA que pertenecen a San Juan y a Mendoza, nos han hecho este planteo que es justo, claro, y que deben ser escuchados. No quiero dar nombres, pero bueno, conozco productores que saben muchísimo del tema y viven en la finca y lo viven en el día a día y sufren muchísimo. La última vez que fuimos, ellos nos mostraban que están recibiendo pagos de cheques a 70, a 90 y 120 días. En una producción y en una variable argentina que cambia día a día, eso es imposible, es inviable, sí, obvio, absolutamente inviable.
Entonces amerita el diálogo, pero ¿sabes qué diálogo amerita? De que nos sentemos como estamos con vos, los productores puros, los que viven o como en el caso nuestro que vivimos en el campo, y decir, bueno, muchachos, está pasando esto, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Viste? Porque me parece que el gobierno por ahí amerita que hagamos esto, pero dejémonos de dirigentes figuras. Claro. ¿Viste? Porque no estaba bueno eso, me parece que hace falta un diálogo, uno no va a pedir nada, al contrario, va a dar, yo voy a todo lo que me pregunten lo voy a transmitir. Fueron 2 años de recorrer todo el país, un montón de producciones, y esa experiencia vale, ¿viste? Y esa experiencia está bueno que vos la puedas contar para ver qué tipo de determinaciones vas a tomar, porque si no puede ocurrir con cambios y todo que muchos productores durante el transcurso del año desaparezcan. Claro. Te pregunto lo último, y ya es más de índole personal, y aprovecho que está tu familia acá con vos. ¿Por qué te metés? Porque le quitas tiempo, de verdad te lo digo, porque muchas veces dice, bueno, incluso lo pienso hasta laboralmente, ¿no? Yo en lo personal lo pienso laboralmente, digo, voy a agarrar el trabajo nuevo, ¿pero qué implica? Y bueno, implica X cosas. Y cuando vos pensás qué implica, decís, bueno, voy a ganar más plata, pero también implica tiempo. No, sí, ganar plata la perdés, pero no, en este caso es tiempo. Sí, vos decís, muchísimo tiempo. Tengo que viajar, tengo que ir a tal lugar. Eso es tiempo, seguro. Y cuando vos ves tu día, digamos, si lo pones yo hago eso, pongo mi día en un cuadrito. Digo, bueno, acá tengo, no sé, mi hijo, el gimnasio, no sé, X actividad. Si tengo que hacer otra cosa, empiezo a tachar. Sí. O sea, tacho gimnasio, tacho. Lo hacemos todos. Claro, ¿viste? Por eso, y a veces hago ese ejercicio para internalizarlo bien, digamos, captar bien qué estoy dejando, ¿no? Absolutamente. Y es muy loable, digo, yo respeto mucho a todos los que se involucran en la dirigencia porque es tiempo. Y es lo único que no vuelve. Muchísimo. Claro. Muchísimo. Pero me retrotrae tu pregunta. Yo trabajo un campo que lo estamos arreglando familiarmente porque ahí vivieron mis abuelos. Mis abuelos fueron colonos. Mi abuelo Francisco Zavala fue uno de los colonos de la colonia Santa María del Sur de Carlos Casares. Eso era todo de San Francisco de Beloc. Él lo dividió todo y ellos compraban con créditos en esa época, hipotecarios totalmente accesibles. Y mi abuelo siempre me recordaba que él había comprado con un crédito a 40 años y lo había pagado en 10. Lo cual compró otro campo del lado. Mi abuela era otra argentina divina, absolutamente. Claro. Segundo, después mi abuela era, costurera de profesión, pero toda la plantación que tenemos nosotros hoy actualmente de eucaliptos, que es mucha, lo hicieron ellos dos a mano. Eucaliptos más centenarios. Y después empezaron con todo el tema fuimos pasando por generaciones y cambiando las producciones. Ellos arrancaron con producción de animales, de vacas. Después vinieron mis padres, tuvieron mucho tiempo de tambo. Tenemos actualmente un edificio donde hay un tambo de 10 bajadas, ¿viste? Que fue el primer tambo mecánico de la zona. Fíjate la cantidad de historia que te estoy contando, ¿no? Sí. Y eléctrico. Llegó la electricidad hasta el campo de mi abuelo, ¿viste? Yo conservo todavía algunas cañerías de vidrio de esa dentro, porque no las quiero vender, las tengo ahí como recuerdo. Y fue algo absolutamente innovador. Yo creo que mi abuelo era un fenómeno. Después apareció mi padre, que estudió en un colegio salesiano y después estudió en la Universidad de La Plata la producción agropecuaria. Mi mamá, que es docente rural, todavía vive, mi vieja tiene 88 años, y daba clase, iba en Sulki a dar clase a la escuela rural. Y paso todos los días cuando voy al campo por la estación Centenario de ferrocarril, que quedó la estación. O sea, eso marca la involución que tuvimos en la Argentina, ¿sí? Una estación preciosa, divina. Frente a la estación hay una escuela que todavía conserva 4 alumnos. En la época que mi mamá daba clases en la escuela como directora tenía 28. 28. Había el famoso boliche, donde el barrio iba a que tuvimos la gran suerte, y estoy muy contento por eso, de que un chico que heredó eso lo levantó todo y lo volvió a reabrir. Tuvimos hace 2 fines de semana una inauguración, una hermosura. O sea que las vías no están más, se sacaron los durmientes, y fíjate qué historia, en esa estación de servicio, de ferrocarril,
Mi mamá conoció a mi papá cuando eran adolescentes, porque mi papá viajaba al colegio salesiano que estaba en 9 de julio, y mi mamá tomaba el tren para viajar a Buenos Aires para hacer la carrera de maestra acá en Buenos Aires. Y allí se conocieron, de allí salí yo. Claro, ¿viste? Tal cual. Y ellos contaban esta historia, y yo paso todos los días, y me duele. Y mi viejo me contaba que el tren en ese momento venía y no solamente llevaba pasajeros, sino cargaba hacienda, cargaba ovejas, llevaban bolsas de cereal. Y hoy verlo abandonado me entristece muchísimo. Y cuando yo digo, bueno, vuelvo a tu pregunta inicial, ¿por qué te metiste en esto? Porque había mucha historia, había mucha bronca. Yo estuve mucho tiempo en el 2008, conocí a todos los referentes, fui el referente de mi ciudad. Me llevó a conocer un montón de gente y dije, mi lucha es más cultural. Cuando me tocó lo de APA, la elección de APA, y bueno, yo dije, mira, mi motivación a esto es que es más cultural que otra cosa. Me preocupa muchísimo lo que acabamos de hablar de la historia y lo que viene de ellos. Claro. Lo que viene de ellos. Porque no sabemos lo que vamos a dejar. Porque hay una indiscriminación total, no solo en lo económico, sino en el cuidado de los recursos naturales. Hubo tanta necesidad de una sojización en la Argentina que estamos descuidando absolutamente los suelos. Y conozco productores que no hacen la rotación correspondiente, no reponen los minerales correspondientes y no hacen los estudios correspondientes para saber cómo está el suelo. Y es un recurso natural y es agotable, ¿viste? Y si no lo cuidas, lamentablemente no tenés futuro. Te va a pasar factura. En un momento te la pasas, seguramente. Pedro, un placer que hayas venido. Hemos hablado un par de veces por teléfono y todo, pero qué placer que hayas venido personalmente. Por eso tenía ganas de invitarte y de que podamos mantener esta charla. Genial. No, para mí un gusto venir, la verdad que fue un viaje un poquito accidentado, se me rompió la camioneta, pero llegamos, que es lo importante, que estamos acá en familia y con un amigo, la verdad que un placer hablar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Favor, el gusto es mío. Pedro Zavala, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios en la Argentina, conversó con nosotros en Palabra de Campo.